Buenos días, terminamos esta semana buscando llaves, llaves que abren puertas. Y te propongo un ejercicio para este fin de semana. Vamos a utilizar unas palabras llave que abren puertas. Elige una persona y a esa persona le vas a decir te quiero. Elige a otra y a esa persona le vas a decir te amo. Y una tercera, a esa persona le vas a decir lo siento, perdona. Luego, si te apetece, vas a identificar aquellas palabras que has visto que te están limitando en la consecución de tus metas y las vas a sustituir, o si no las quieres sustituir, las vas a poner al lado un yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y como mantra te lo vas a ir repitiendo cada vez que a tu pensamiento llegue ese sueño, ese anhelo que estás detrás de él. Y por último, intenta coger todas esas palabras que a veces son tic y que no salen y que son malsonantes y sueces e intenta no decirlas. Mas el ejercicio se cumple si las cazas, es decir, si te das cuenta que lo has dicho, porque estarás observando y como observadores es como queremos estar para la búsqueda de las llaves. Bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos visto cómo hay palabras que son llaves, mas las puertas que abren son pesadas. Y necesitaremos fortaleza, templanza y serenidad para no solo meter la llave en la cerradura, sino saber qué puerta es la que corresponde a la llave que hemos encontrado. Sencillamente, no es fácil, pues si así fuera, tendríamos llaves para volver al paraíso y permanecer en él. Bien, no es imposible. La próxima semana hablaremos de ese gran viaje a la búsqueda de las puertas una vez que tenemos llaves. Que paséis un gran fin de semana y que sepáis que este fin de semana empieza ya soñando con las palabras adecuadas, lo que ha de ser, que tiene que ser, porque yo quiero que sea. Hasta el lunes.